Radio Cristal de Guayaquil, ya en la sección de entrevistas aquí en Desayúnese con las noticias. Tenemos la presencia de un gran amigo como es Jorge Acaiturri, con quien vamos a analizar varios temas. Jorge, buenos días. Julio Juan, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos acompañan en esta entrevista. Así es, vamos analizando lo que ya viene desde el día de ayer y está ya en los diferentes medios de comunicación escrito, es el tema del empleo. Ha bajado el empleo formal y también lo mismo que el subempleo. Ha bajado el pleno empleo y también ha disminuido el subempleo, que es algo que sorprende, porque por lo general cuando el empleo pleno baja, el subempleo aumenta, pero pues eso se debe a que también ahora hay muchas modalidades distintas de trabajar dadas por la modernidad que son difíciles de medir. Por ejemplo, mucha gente ahora utiliza las herramientas tecnológicas para trabajar y comercializa sus productos por las redes sociales y eso es más difícil de medir. En todo caso, el empleo formal ha caído porque claramente el ambiente y el entorno de negocios el día de hoy en el Ecuador no genera la confianza como para invertir y como para arriesgarse. Claramente la confrontación política tiene un impacto dentro de la toma final de decisiones a la hora de invertir o no en un negocio y yo creo que eso, dada con la compleja situación fiscal que tiene el país el día de hoy, la disminución de la inversión pública que ha sido notoria, es lo que ha hecho que el empleo pleno baje, ¿no? Y obviamente lo que el empresario privado, y de acuerdo a las reuniones que se han mantenido con el presidente, ministros, delegados y demás, con las diferentes cámaras, federaciones, y se esperaba pues un repunte de alguna u otra manera para el sector empresarial privado. Pero mira, Julio Juan, eso, a ver, en los últimos 10 años se cambió un poco la matriz de inversión. Nos acostumbramos a que sea el Estado el mayor inversionista. Desgraciadamente, si te das cuenta en dónde ha venido el recorte en el presupuesto del Estado, que es un presupuesto. El presupuesto claramente es una herramienta de planificación de ingresos y egresos que debe ser utilizado de buena forma para el desarrollo. Si tú ves en dónde está el recorte claramente ha estado en la inversión pública y no en el recorte del tamaño del Estado, que eso es lo que demandan distintos actores políticos y la ciudadanía en sí. Eso, que en los últimos 10 años fue el puntal de desarrollo, de crecimiento y de generación de empleo en el Ecuador, es lo que ha afectado el día de hoy las cifras. Y creo yo que por más de que la ley de fomento productivo tiene muchas cosas positivas, creo yo que los incentivos no han sido los correctos. Y te lo digo porque, por ejemplo, ciudades fronterizas, Guaquillas, tiene 20 años con impuesto a la renta cero. Sin embargo, tiene las condiciones para que empresas internacionales y nacionales vayan a poner sus fábricas e invertir allá y generar empleo. Tiene agua potable, tiene electricidad, tiene vías de alta y mediana capacidad, tiene oferta habitacional. No la tienen. Entonces, si a ti mañana te dicen que te dan 100 años con impuesto a la renta cero para que pongas tu radio en el desierto del Sahara, ¿vas? No, porque no tienes luz, porque no tienes la antena de transmisión, porque no tienes agua potable, y etcétera. Entonces, esas son las cosas que afectan. Yo creo que hay incentivos más importantes, como por ejemplo, son incentivos a la investigación, desarrollo e innovación, que a la larga eso es lo que realmente nos va a permitir mejorar la calidad de nuestros productos y por ende nuestra oferta exportable, generando empleo y atrayendo dólares a la economía e incentivos claros a la reinversión de utilidades para que la gente no saque su plata al exterior, sino que la invierta en el desarrollo de la industria nacional en sus distintos sectores, se genere empleo y se pueda mejorar el ingreso de los ecuatorianos. Yo creo que hacia allá deberían enfocarse los incentivos y las ayudas del Estado. Por supuesto que también el Estado tiene que hacer un esfuerzo por recortar el tamaño del mismo. Vemos que hay más o menos 160.000 funcionarios públicos que están de más, y no estoy hablando de médicos, policías, militares, profesores, etcétera, no, sino muchas instituciones que incluso existe duplicidad de funciones. Hace poco el actual gobernador y exministro de Recursos y Talento Humano o de Relaciones Laborales decía que se ha aumentado en 26.000 funcionarios públicos la cifra desde la administración del presidente Lenín. Y esto no puede continuar más. Más o menos 9.500 millones de dólares se van en pagos
de funcionarios públicos a financiar la burocracia dorada. Sin embargo, a los ecuatorianos nos están tocando el bolsillo por todos lados. ¿Para qué? Para subsidiar a la burocracia dorada. No, señor, el Estado tiene que ponerse a dieta y tiene que meterse la mano en el bolsillo si quiere que los ciudadanos lo hagan. 19 minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos rápidamente con un tema que obviamente los medios de comunicación, los analistas y todos los que vivimos 10 años, cuando comenzamos a ver que se le metían la mano al bolsillo a las cajas, al fiscal, cajero a la y caja demás fiscal del IES. Bueno, ese es un tema que yo lo conozco bastante bien porque fui director del hospital del IES de Milagro. Y mire, ahí hay un problema. Uno, yo creo que se tienen que actualizar los estudios actuariales. Eso uno, es fundamental. A ver, ¿qué es un cálculo actuarial? Usted se acuerda que el presidente Correa decía, es una barbaridad que nos critiquen si el IES tiene flujo de caja positivo. Lo cual era una mamarrachada, porque claramente los estudios que te permiten saber la sostenibilidad de la seguridad social son cálculos actuariales. ¿Qué son los cálculos actuariales? Valores aleatorios que tienen que ingresar a los distintos fondos que tiene la seguridad social en el tiempo para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Es decir, en buen romance, cuánta plata tiene que entrar a los distintos fondos para que el IES pueda cumplir con sus servicios. Punto. Eso el día de hoy se encuentra en una situación bastante compleja, sobre todo el fondo de pensiones. Y vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Cuándo creo yo que comienza a darse eso? En el momento en que el IES extiende el servicio de salud para esposas e hijos mayores de 18 años de los afiliados, pero sin cobrar un centavo más. Eso hizo que las consultas, las atenciones, la medicina y la necesidad de médicos se amplíe de forma drástica, por lo cual comenzó a costar muchísimo más. Richard Espinosa lo remata en el momento que ilegalmente, porque es algo que no se podía hacer, cambia la codificación de los porcentajes de los fondos que tiene el IES y le comienza a quitar plata al fondo de pensiones para sumarle al fondo de salud. En ese momento deja en una situación grave al fondo de pensiones de la seguridad social, sumado a la eliminación del 40% que aportaba el Estado al fondo de pensiones. Entonces prácticamente desfinanciaron el fondo. Ahí yo sí creo que hay medidas que tienen que tomarse inmediatamente y te las voy a nombrar rápidamente, Julio Juan. Muchas veces son políticas que no son populares, pero que tienen que tomarse. Mira, en muchas partes del mundo la edad para jubilarse ha aumentado de forma gradual en 5 años. Se lo ha hecho en países como Francia y como España. ¿Por qué? Porque las estructuras de seguridad social se hicieron después de los acuerdos de Bretton Woods, cuando la estimación de vida en el mundo occidental era de 60 a 62 años, pero ahora es de 80 años. ¿Sí? Ha aumentado drásticamente y por eso se ha aumentado la edad de jubilación de forma gradual, eso sí, para no ir afectando a las distintas generaciones. Lo otro, yo sí pienso que la atención para las esposas y los hijos de más de 18 años de los afiliados debe ser opcional. Es decir, si usted quiere que atiendan de forma gratuita a su esposa y a su hijo de más de 18 años, tiene que cobrarse un porcentaje más. La OIT en su momento recomendaba cobrar 1% más, pero por eso hay que hacerlo de forma opcional, para que sea el afiliado el que diga, mira, yo quiero que esto se dé, y ese porcentaje, esa plata, sirva para financiar el aumento de la demanda del servicio de seguridad social. Otro tema, y que ahora está en boga, y yo lo vengo diciendo hace más de 3 años y medio, ojo, es por qué en los TDRs, es decir, en los términos de referencia cuando se compran fármacos en el Ecuador, uno de los requisitos no es que a los fármacos genéricos, que son los que se compran, se les haga el examen de bioequivalencia. ¿Cuál es el examen de bioequivalencia, Julio Juan? El que te mide la respuesta en el mismo tiempo y con la misma dosis entre el fármaco original y el genérico. Al no ser eso un requerimiento de las compras públicas de medicina en el Ecuador, ¿quién sabe qué te están vendiendo? Eso es fundamental, Julio Juan, que se lo haga ya. Por parte de los pacientes. Ahora último sobre todo, pero es algo que se viene hablando. Eso tiene que estar dentro de los requisitos en la subasta de fármacos que tienen la RIPS, que es la Red Integral de Salud Pública del Ecuador, que la componen el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA y el ISPOL, para garantizar que los fármacos que están consumiendo los ecuatorianos sean de calidad y tengan la respuesta necesaria ante la enfermedad que tengan. Otro tema.
son las derivaciones a las clínicas privadas. ¿Por qué? Uno, porque hubo abuso del sistema y vemos que siempre hay deudas atrasadas. Pero otra es porque la seguridad social invirtió mucho en hospitales del día, es decir, en atención primaria y ambulatoria. Y sin embargo, culturalmente, los ecuatorianos, y te lo dice alguien que fue director del hospital, del IES de Milagro, tienes una gripe, un dolor de cabeza y te vas a la emergencia. Entonces la emergencia colapsa. Y si no, te vas a la clínica privada que tengas más cerca. Yo sí creo que las derivaciones a las clínicas privadas tienen que ser controladas para lo que son enfermedades catastróficas y las 4C, que son cerebro, corazón, columna y cadera, donde tenemos una mayor cantidad, digámoslo así, donde está el grueso del déficit de especialistas que tenemos en este sector. Entonces, yo creo que estas medidas que te estoy dando pueden ser fundamentales para volver a equilibrar financieramente a la seguridad social, que hoy, sobre todo el fondo de pensiones, se encuentra quebrado en el Ecuador, pero ya vemos que también el fondo de salud, porque la deuda acumulada a las entidades privadas es de más de 900 millones de dólares. Ya faltan 13 minutos para las 8 de la mañana, conversando con Jorge Acaiturri sobre diferentes aspectos. Vamos al ámbito de las elecciones. Encantado, Julio. Y algo que, bueno, nos sorprendió ayer a todos quienes hacemos medios de comunicación y a los políticos. Ya mismo la mato esta excusa. Y a los políticos es lo que ocurrió en la provincia de El Oro, en donde se dejó en suspenso y a cero todo. Mire, Julio Juan, a mí hay muchas cosas que me sorprenden y hay que decirlo como en el ardor popular se lo dice a calzón quitado. Vaya, mire, no solo lo que pasa en El Oro, a nivel nacional ha habido un cambio constante de vocales, secretarios de la Junta, y etcétera. Yo creo que en esta elección ha habido muchísimo desorden y esto es una pena porque le resta confianza al proceso electoral. Y denuncias también en el interior de lado y lado. De lado y lado. Y por eso te digo que da muchísima pena porque creo que le resta confianza al proceso electoral. Hay que exigir que las cosas se las haga transparente y en orden para que los ciudadanos no tengan ningún reclamo sobre el mismo. Y también algo que anunció el Consejo Nacional Electoral es que había falencias para contratar o determinar el control ya en el momento de que comience la publicidad electoral, ya al inicio de campaña. Lo que dijeron es que no hay contrato. Que no hay contrato. Sí. Algo sucede pues aquí. Churín, funfly, Julio Juan. ¿Qué más te puedo decir? Porque sé que hay empresas que ya han hecho anteriormente el monitoreo de la... Y siempre ha habido. De la publicidad. Siempre ha habido desde que la ley así lo dice y ha funcionado. Este sería el primer proceso en el que no hay ni contrato. Por eso, churín, funfly. Así es. Pero bueno, aquí en el Guaya se está manejando tranquilamente hasta el momento. Sí, acá en el Guaya se ha manejado de forma más transparente y más ordenada la campaña hasta este momento. ¿Cómo va la campaña de Cynthia Viteri? Viento en popa, como siempre, recorriendo todos los sectores de la ciudad, difundiendo su propuesta de campaña, una propuesta realmente atractiva que ha calado en el corazón de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque está enfocada en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, el acuario en 4D que se va a hacer en la ciudad. Esto va a permitir dinamizar el turismo nacional e internacional, atrayendo más personas que dejan plata en los distintos sectores de la economía de Guayaquil. El polo de desarrollo que se está planificando en Vía La Costa. Esto va a permitir utilizar de mejor forma las intermodalidades de transporte, porque tendrás un nuevo aeropuerto, el puerto profundo, el puerto marítimo de aguas profundas, y tendrás un nuevo terminal terrestre satélite, por lo cual vas a permitir utilizar de mejor forma las intermodalidades de transporte, dándole competitividad a la ciudad. Esto es fundamental porque esto genera empleo y bienestar para los ciudadanos. Hay otras propuestas, por ejemplo, hablando de salud, como lo estábamos conversando. Uno de los déficits que tiene las RIPS, la Red Integral de Salud Pública en el Ecuador, es en traumatología y en rehabilitación física, en terapia física. Y Cynthia ya ha anunciado que la atención municipal en el campo de salud se va a extender para operaciones de hombros y rodillas, atendiendo el sector de traumatología, y se va a construir un centro de rehabilitación física, es decir, de terapia física, cubriendo parte del déficit que tiene
el sector. Esto es importantísimo. Se van a construir 2 centros geriátricos para darle una atención digna y de calidad a los viejecitos que tenemos en la ciudad. Y así muchísimas obras que vemos que está proponiendo, por ejemplo, en materia de salud. Y aquí yo me voy a tomar unos minutitos, porque veo que ya todos los candidatos lo están proponiendo. Y qué bueno, porque entonces están avalando las propuestas que tiene la doctora Viteri, porque yo te puedo demostrar que Cintia viene proponiendo cámaras de reconocimiento facial, que ahora lo proponen todos los candidatos, hace más de 4 meses, pero vamos a ir más allá. Vamos a utilizar la tecnología de punta que existe en el mundo al servicio de la ciudadanía. Ya se está analizando que no solo tengan el software de reconocimiento facial, sino el software de reconocimiento al caminar, que mide los micromovimientos de las personas. ¿Por qué se da eso? Porque hace poco en redes sociales circuló un video, no sé si fue en el Ecuador, creo que no, creo que fue en Brasil, que entró un señor a un centro comercial con un casco de la moto a robar. Y las cámaras de reconocimiento facial obviamente no pudieron detectarlo. Pero ya vemos como en Asia, en varios países, se utiliza este software de reconocimiento al caminar que mide los micromovimientos de las personas, y esto ha permitido que a varios delincuentes se los detenga. Entonces nosotros ya estamos analizando también que ese software integren las cámaras que va a tener la ciudad. La coordinación con las distintas instituciones del Estado en materia de seguridad va a ser fundamental. Sin embargo, Julio Juan, aquí yo quiero acotar algo. Todos los esfuerzos que son positivos no van a dar el resultado que la ciudadanía está esperando si no se derogan las leyes prodelincuenciales que existen en el Ecuador, que permiten que aquellas personas que violan, secuestran, roban y matan salgan rápidamente de la cárcel. Ese es un pedido del bloque de las 6 en la Asamblea, y que hasta ahora no se ha cumplido. O sea que aprovecho para pedirle nuevamente a la Asamblea Nacional que toque el tema y que se deroguen ya las leyes prodelincuenciales que permiten que aquellas personas que violan, roban, secuestran y matan salgan rápidamente de la cárcel. Entonces necesitamos una política de Estado en materia de seguridad que permita garantizar la vida de los ciudadanos. Entonces, claramente, Cintia viene trabajando con distintos asesores internacionales en el plan Más Seguridad, y créame que va a ser un plan eficiente. Y aquí te voy a robar un segundito más, porque escuché yo al señor Jairala, y lo voy a decir con nombre y apellido, decir que él ha escuchado a Cintia Viteri que en mayo va a hablar sobre el tema. ¿Cuándo Cintia ha dicho eso? Si viene reuniéndose con asesores internacionales, con el señor Hugo Acero hace 4 meses, trabajando en el plan Más Seguridad. Después lo escuché decir en mayo, pero si eso tuvo que haber hecho la Administración Social Cristiana desde que entró. Y el abogado Nebot no tuvo el plan Más Seguridad hasta que el Estado quitó la competencia, y fue tremendamente exitoso. Y ahí viene la pregunta contraria: ¿y qué hizo el señor siendo prefecto? Pues, porque que yo me recuerde, Guayaquil es parte de la provincia del Guayas, y el señor no ha hecho absolutamente nada. En cambio, yo sí lo escuché a él en una radio, cuando le preguntaron qué había hecho en materia de seguridad, decir que él había tenido reuniones con los ganaderos para coordinar. ¿Qué significa eso? Entonces no se puede comparar lo uno con lo otro. Por eso, mira, me preguntabas sobre Cintia y sus recorridos. Las propuestas de Cintia han calado en el corazón de la gente porque están enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la gente, y porque Cintia es garantía de lo que ya se hizo, de lo que ya se cumplió, y está a servicio de los guayaquileños. En cambio, el otro señor promete y no cumple, pues, mi querido amigo. Sí, yo he entrevistado a candidatos a la alcaldía de Guayaquil que a veces no sé ni dónde están parados. Jorge, gracias por estar aquí en Radio Cristal de Guayaquil. Julio Juan, gracias a ti, como siempre, un fuerte abrazo a toda la ciudadanía. Nos debemos el desayuno todavía. Nos debemos el desayuno y varios temas que quedaron pendientes. Creo que nos extendimos mucho con el tema laboral y con la seguridad social. Activos. Encantado, Julio Juan, un placer como siempre. Igualmente. No, un placer, Julio Juan. Claro que sí. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana.